Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar el módulo 3 de Psicología Social 2, en el cual vamos a hablar de la ética, ¿sí? La ética profesional, la deontología, ¿cómo se llama? Lo primero que quisiera que compartamos es un poco del diccionario, ¿sí? ¿Qué es la ética? A qué hace alusión el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Habla en un primer término de que es perteneciente o relativo a la ética, después habla en un segundo término de lo que es recto, conforme a la moral, persona que enseña o estudia la moral, pero en una quinta definición, ¿sí? Cuarta definición, dice que es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida ética, profesional, cívica, deportiva, ¿sí? También en una quinta acepción habla de que es una parte de la filosofía que trata el bien y del fundamento de los valores éticos, ¿no? Es importante muchas veces tener en cuenta las palabras que van mencionando estos conceptos. Fíjense y tengan en cuenta esto de la Real Academia Española, que habla de normas morales, porque es importante cuando vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la ética, ¿no? Y lo que es la deontología, o sea, la ética profesional. Bueno, Aristóteles habla de la ética y habla de que esta misma se ocupa de definir el bien del hombre. Habla de una búsqueda del bien y de la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Aristóteles toma parte de esta filosofía de la búsqueda del hombre como un bien supremo, ¿sí? El cual debe cumplir este requisito o esta búsqueda hasta el final, ¿sí? No como un medio para otra cosa, dice él, sino como algo deseado por sí mismo. Para Aristóteles, el bien supremo justamente es la felicidad del hombre, que incluye el comportarse bien, ¿sí? Y vivir el bien. Ya Platón va a plantear, ¿no? una ética, ¿sí? Desde estos patrones morales universales, con los que, dice Platón, se va a poder juzgar el comportamiento humano, ¿sí? Estos valores universales son las ideas, las creencias, son válidos para el individuo y para la colectividad. Ahí Platón ya va a tomar también un poco esto de la colectividad, esto del pensamiento grupal, ¿no? Va a traer un poco, aquí ya puede ir apareciendo un poco la cultura o la construcción social de una ética. Define, dice, justamente el ideal de la sociedad humana. ¿Sí? Según Platón existe algo que es la verdad sobre cómo tenemos que vivir. Fíjense que Platón ya no plantea solamente el hombre en sí mismo y su búsqueda de felicidad, sino también en un convivir, ¿sí? En un vivir con otros, ¿sí? Y el intelecto humano la conoce cuando consigue el conocimiento de las ideas perfectas, dice él, inmutables, inmateriables. Solo quien logre este conocimiento va a tener la cualificación adecuada para dirigir, y acá agrega lo político, social, ¿sí? Para dirigir la organización política y moral de la sociedad, ¿sí? Entonces, Platón también va a plantear que el filósofo, o sea, el hombre filósofo, es quien conoce estas ideas, ¿sí? Y por tanto es el hombre que va a poder solucionar los problemas de la convivencia humana o los problemas de la sociedad, del conjunto, ¿no? El estado ideal, dice, fíjense, Platón ya tiene una idea de estado, ¿sí? Desde la ética, ¿no? Desde la filosofía. Entonces él plantea que el estado ideal va a ser el que esté gobernado por hombres amantes de la sabiduría. Entonces, para él también podemos ir agregando condimentos como
que la ética, la filosofía, la política, el Estado perfecto, ¿sí? O que como piensa o se plantea un Estado, una sociedad que se plantea un Estado que va hacia la perfección, es aquel que está dirigido por hombres que aman la sabiduría. Van a ser entonces también excelentes y felices. Sin embargo, Dussel, este pensador que habla de la filosofía de la liberación, va a plantear un poquito más allá la ética, ¿sí? Entonces él va a decir que lo crítico es recuperar al otro como distinto del sistema que lo ha cosificado. Fíjense que su pensamiento ya va más al materialismo, ¿sí? Por lo tanto, hay que respetar la alteridad del otro, ¿sí? Es la esencia, el origen de lo crítico, de la protesta, de la rebelión, en ciertos límites hasta la revolución de los sistemas vigentes. ¿Qué es la alteridad del otro? Es esa capacidad de ser distinto, ¿sí? El otro, la alteridad, sí, esa capacidad de ser distinto, ese otro que no es yo, sino que es un otro. ¿Y cómo se diferencia de mí? Y porque no soy yo y porque es distinto. Y él habla del respeto a esta alteridad. Fíjense cómo para Dussel ya la ética no va a tener que ver con mis valores, con mi moral, sino voy a tener que aprender, dice, a escuchar lo que el otro dice. Si el otro, se pregunta Dussel, permanece en una mera abstracción teórica conceptual, ¿cómo será posible alcanzar una conciencia ética que verdaderamente escuche y ponga atención a lo que el otro tiene que decir? ¿Sí? Es decir, si yo solamente siento que el otro es una idea, un pensamiento, ¿sí? Una abstracción teórica, o sea, hablo del otro como una teoría, ¿cómo voy a poder ponerme en su lugar? ¿Sí? ¿Cómo voy a poder tener una conciencia ética respecto del otro? ¿Y cómo voy a poder escuchar, ¿no? Su problemática, su necesidad, su realidad, ¿sí? Si no tengo esa conciencia. Si el otro continúa siempre infinito, como alejado, ¿no? Se corre el riesgo de ser un equívoco. Al no concentrarse tampoco es posible concretizar los medios más adecuados, fíjense lo que dice acá, para efectuar la justicia. Entonces, Dussel plantea también ya una posibilidad de que la ética está muy ligada a la justicia. Va a decir entonces que llamamos la conciencia ética a la capacidad que se tiene de escuchar la voz del otro, ¿sí? Palabra transontológica, que irrumpe desde más allá el sistema vigente. Es decir, la realidad del otro va a quebrar todo sistema, si realmente tenemos esa conciencia ética. Puede que la protesta justa del otro ponga en cuestión mis principios morales. Fíjense, ¿sí? Y los principios del sistema. Solo quien tiene conciencia ética puede aceptar la puesta en cuestión a partir del criterio absoluto. El otro como otro en la justicia. Ahí está la alteridad, ¿sí? El otro piensa distinto, el otro es un otro que es un ser distinto, ¿sí? Único e irrepetible. Entonces, acá Dussel ya nos va a plantear algo, ¿sí? Que es más que importante. Y vamos a ir entrando, ¿sí? A lo que es la ética desde la profesión y desde el ejercicio profesional, desde la praxis. Antes de entrar a lo que es el concepto de moral y seguir hasta deontología, analicemos un poquito esto de la conciencia ética, ¿sí? La capacidad que se tiene de escuchar la voz del otro, irrumpe desde más allá del sistema vigente. Puede que la protesta justa del otro ponga en cuestión los principios morales del sistema. Acá los invito a pensar, ¿acaso cuando se empezó a hablar allá en el, no sé, 1980, cuando empezó a escucharse esa voz,
de los primeros representantes sociales desde lo artístico, ¿sí? Hoy lo llamamos matrimonio igualitario, ¿sí? Parejas gay, homosexuales. ¿Acaso no es lo que pasó? ¿No pusieron en jaque, en cuestionamiento los principios morales del sistema, de ciertos sistemas construidos, ¿sí? En bases morales, religiosas, ¿sí? Hoy día, la tan mencionada ley del aborto, ¿no pusieron en jaque también, no puso en jaque a toda una sociedad, ¿sí? De pañuelos celestes, pañuelos verdes, estamos o no de acuerdo, ¿sí? ¿Es moral o es inmoral? ¿Sí? El derecho a la vida, el derecho a mi cuerpo. ¿Vieron cómo esto que Dussel dice se va dando en una praxis de la vida cotidiana, en una realidad que a nosotros como profesionales nos va a interpelar, ¿no? Entonces, vamos a lo que es el concepto de moral y vamos a seguir con el diccionario. Por esto que les digo de la importancia de que toman las palabras, ¿sí? En el momento de hacer el análisis. Entonces, dice que la moral es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal, ¿sí? Profesar la moral. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Bien, entonces, cuando hablamos de moral en psicología, ¿sí? Ustedes lo habrán visto en psicoanálisis y yo no voy a entrar mucho en eso, pero sí es necesario que marquemos esta diferencia. Cuando hablamos de moral en psicología, ¿sí? Hablamos del superyo. Es una construcción, ¿sí? Que es parte, que contrarresta, ¿sí? Que va a interpelar al ello, al deseo, ¿sí? Y que va a representar los pensamientos morales, el superyo son los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura, ¿sí? A ver, si yo estoy educado en un contexto altamente religioso, es lógico que voy a estar en contra del aborto, del matrimonio igualitario, porque mi superyo está construido desde esos valores morales, ¿sí? La vida ante todo, hombre y mujer, solamente hombre y mujer se deben casar, ¿sí? Bueno, y distintas otras. Pongo estos ejemplos no por un pensamiento o un análisis o un posicionamiento propio, sino porque son lo más ejemplificador en este momento, ¿sí? En el aquí y ahora nuestro, social, político, económico, ¿no? Entonces, para que nos pensemos como profesionales a partir de estos conceptos. Entonces, fíjense, el superyo es la parte que contrarresta al ello, ¿sí? Representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura, ¿sí? Consta de dos subsistemas, la conciencia moral y la idea del yo. La conciencia moral se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. Pero recuerden que también ese superyo va a, no el superyo, todo aquello que venga externo, ¿sí? A plantearme o a hacerme enfrentar con la moral que está inscripta en mi superyo, me va a interpelar, ¿sí? Y muchas veces va a ser también una forma, va a ser complejo, ¿sí? Esa crisis que ocasiona en mí va a ser compleja de resolver y de reflexionar. No, jamás es impensado el aborto dentro de mi pensamiento crítico
reflexivo, mi autoevaluación, ¿sí? Y el reproche. ¿Está? ¿Por qué? Porque en mi super yo está eso. Entonces, en realidad, cuesta que aparezca la reflexión pensando esto que dice Dussel, ¿sí? Si el otro aparece como mera abstracción teórica, no escucho el pensamiento del otro, del colectivo en este caso, ¿no? Porque está primero mi pensamiento o mi moral. ¿Mm? Entonces aparece abstracto y no escucho realmente de fondo. Esto, ojo, no estoy diciendo tengo que cambiar mi pensamiento, mi moral, sino hablo de reflexión, ¿sí? Bien. Entonces acá, ¿qué pasa con la ética? Al final, si yo estoy operando en un lugar, por ejemplo, el que está totalmente en contra de mi estructura del superyo, de mi estructura ética, ¿sí? De mi pensamiento moral, ¿qué hago? Primero, ante todo, me puedo correr, ¿sí? Siempre puedo elegir correrme. ¿Por qué? Porque si mi moral va a viciar, ¿sí? O no va a permitir que sea objetiva al intervenir en un lugar, es preferible que me corra. Pero la ética tiene una rama, que es la deontología profesional, que va a venir a dar también un poco de respuesta, ¿sí? A esta problemática. Antes de entrar a esto de deontología profesional, quiero decir algo que considero que es muy importante dentro de nuestra profesión, hablando de la nuestra, pero también dentro de las profesiones en general. La sociedad necesita respuestas, o quizás no sé si respuestas, pero sí necesita que ayudemos a pensar, que sumemos, necesita que podamos, a partir de las crisis, tener un pensamiento libre, poner o aportar con nuestra palabra y con nuestra epistemología, ¿sí? Con nuestro saber, con nuestro ecro, aportar a la sociedad, al pensamiento, ¿sí? A la diversidad, ¿sí? A la inclusión, a la diferencia. ¿Mm? Que no quiere decir que tengamos que, quizás en lo personal, ¿sí? Fuera de lo profesional, tener un pensamiento. Y tampoco quiere decir que somos doble cara, ¿sí? Sino que somos lo más profesionales posible en los distintos ámbitos en los que nos toca operar. Dicho esto, vamos a lo que es deontología. La deontología profesional es un sistema de autorregulación del que se dota una corporación profesional, todos los psicólogos sociales, en este caso, técnicos superiores en psicología social, que por encomienda de la sociedad tiene reconocidas atribuciones propias en un campo determinado, con el fin de garantizar que las ejerce con sentido de responsabilidad y enfocándolas hacia la defensa del interés común. ¿Sí? Y remarco esto, enfocándolas hacia la defensa del interés general común. Bien. ¿Qué nos dice el concepto? La deontología profesional, entonces, es un sistema de autorregulación. Son una serie de normas, reglas, podríamos decir, ¿sí? Que van a es este marco teórico, pero legal, ¿sí? Este ecro legal, digamos, ¿sí? Que como profesionales tenemos, y dice que la sociedad encomienda. ¿Por qué? Porque la sociedad históricamente y necesariamente tiene un orden. Entonces, para poder operar, intervenir, para poder tener operar en la sociedad, ¿sí? Tenemos que tener ciertas normas, ¿sí? Que nos van a dar un encuadre legal para intervenir. Bien, con el fin de garantizar, ¿sí?
el sentido de responsabilidad, ¿sí? Bien. En psicología social, ¿cómo se fue construyendo esta ética profesional? ¿Sí? Primero tenemos que tener claro esto. A ver, ¿cómo nace la psicología social en Argentina? ¿En qué contexto? ¿Sí? Primero decir que Pichón nunca habló de ética, o sea, no es un tema que se haya planteado explícitamente, pero siempre todos estos principios éticos aparecen, ¿sí?, implícitamente en su discurso. Bien, el contexto social, la salud mental en ese momento, ¿sí?, estamos hablando de 1972, 70 y un poquito quizás más atrás, ¿sí?, pero hablemos de los 70 hacia acá. Dice, se da en un contexto social en el que la exclusión era una práctica de Estado. Los manicomios, ¿sí?, como tales, eran hacinamientos de personas que no eran solamente locos, sino que también podían ser ahí encerradas las prostitutas, podían ser encerrados las personas inmigrantes, sobre todo brasileros, negros, ¿sí? La gente pobre, la gente de la calle, ¿sí? Entonces, el manicomio era realmente un hospicio, un lugar de encierro, un lugar lejano, en las afueras de las ciudades, ¿sí?, que era funcionaba como regulación social, ¿sí? Entonces, a ver, todo lo que no le gustaba a la sociedad, todo lo que la sociedad no quería ver, era llevado a ese lugar, exclusión, ¿sí? Pichón, cuando empieza a intervenir en el Hospicio de las Mercedes, hoy Hospital Borda, ¿sí?, una de las primeras acciones que toma es instrumentar a los locos para que puedan abastecerse, ¿sí?, realizar sus propias tareas solas. Para hacer esto, ¿qué tuvo que hacer primero? Los locos en el manicomio, en el Hospicio de las Mercedes, literalmente estaban encadenados, ¿sí?, a sus camas, a sus sillas, ¿sí? Muchos de ellos, al principio, cuando recién fueron excluidos en esos lugares, no eran locos, sino que se manicomilizaron en ese lugar, se institucionalizaron y empezaron a actuar como locos, ¿sí? Bueno, Pichón fue tomando ciertas, de hecho, una de las experiencias que se cuenta es esto de que él jugaba al fútbol con los locos, ¿sí? O sea, les va dando una integración social, les va devolviendo, ¿sí?, ciertos roles sociales, como es esto del juego. ¿Y qué pasa en ese momento? Entonces surge, no solo por las acciones de él, sino también por otros muchos, nosotros hablamos de Pichón porque es el padre de la psicología social en Argentina, pero con él muchos otros empiezan a surgir y empieza a ocurrir una ruptura, ¿sí?, en la salud mental, una ruptura estructural. Estaban los que no se animaban, ¿sí?, a dejar del electroshock, por ejemplo, los que no se animaban a soltar esas cadenas, ¿sí?, los que no se animaban a acercarse a los locos, sino que médicos que prescribían de lejos y eran los enfermeros mal instrumentados los que constantemente estaban con ellos, ¿sí? Entonces empieza a haber una ruptura en el sistema, ¿sí?, estructural profesional. Esto coincide con el surgimiento del psicoanálisis en la Argentina, que ustedes saben que Pichón es uno de los pioneros, ¿sí?, y muchos otros que empiezan a pensar que hay que escuchar el discurso de estas personas, ¿sí? Entonces,
También con Domingo Cabré comienza una nueva etapa de la salud mental en donde esta primer casa de retiro, como le llamaban algunos, Open Door en Luján, ¿no? Que que llevaban ahí a las personas locas, digamos, y vivían como en ciertos búngalos y podían tener huertas y distintas cosas, y empieza a haber un nuevo cambio, un nuevo paradigma de la salud mental, ¿sí? Que hasta hoy día seguimos intentando, ¿sí? Ya con 10 años de la Ley de Salud Mental, seguimos intentando, ¿sí? Cambiar ese paradigma. Entonces, en ese contexto, ustedes saben que surge la psicología social. ¿Por qué? Porque también es un contexto, ustedes saben bien, es una época difícil para la Argentina. Estamos hablando de golpes de Estado, de gobierno militar, en el que se prohíben las prácticas humanizantes, ¿sí? Que se cierran las facultades de psicología, de filosofía. Entonces Pillon crea estas escuelas de psicología social clandestinas en las que enseñaba psicología social, instrumentaba a cualquiera que tenga ganas de darse al otro, ¿sí? Entonces, en este contexto, en todo este contexto, nace de alguna forma la psicología social y la práctica profesional, ¿sí? Por eso decimos, psicología social no es teoría sola, sino que es esa teoría en la praxis, hecha práctica. Bueno, acá también menciono un ejemplo que surge la disputa sobre si es legal o no encadenar a los enfermos mentales, pero también Pillon es expulsado de la APA. La APA es la Asociación de Psicólogos Argentinos que fundó él. Y como sus prácticas eran tan transgresoras, ¿sí? Lo expulsan de la APA. Entonces, la ética históricamente plantea otra problemática de la psicología social, es esta, que la ética plantea una distinción entre lo bueno o lo malo, ¿no? Pero cuestión que la psicología social entiende la realidad, ¿sí? Y a la salud como una adaptación a esa realidad, ¿sí? Básicamente el concepto de salud que nosotros de alguna forma tenemos, ¿sí? O de alguna forma practicamos, es el de adaptación activa a la realidad, ¿sí? Cambio social planificado. Entonces, ¿cómo esta ética, ¿sí? Va a ser planteada desde la psicología social? Si nosotros no hacemos un juicio de valor sobre la realidad, sino que vemos el observable, trabajamos con el observable, ¿sí? Y ayudamos a construir desde ese observable una adaptación a esta realidad. ¿Cómo íbamos a hacer los psicólogos sociales, ¿no? Para poder de alguna forma entender esta ética profesional, ¿sí? Desde nuestra propia praxis. Quiero decir a esto que no es un imposible. ¿Por qué? Primero porque hoy las cosas cambiaron, las estructuras se modificaron, muchos paradigmas, ¿sí? También fueron evolucionando, ¿sí? Hasta llegar al día de hoy, ¿no es cierto? Entonces esto también ayuda a que hoy podamos hablar de una ética profesional, ¿sí? Y de un posicionamiento desde un lugar del pensar al otro, de pensar con el otro, ¿sí? Y de pensar desde la necesidad del otro, y no desde mi super yo, ¿no? No desde mis deseos. Y justamente ahí está, ¿no? Un poquito la diferencia entre cuando en la intervención, ¿no? Esto de la implicación o sobreimplicación, ¿desde qué lugar estoy interviniendo? ¿Desde mi deseo o desde la necesidad del otro?
creo que es como una pregunta fundamental, ¿sí?, para cada momento de la intervención que estamos realizando, ¿no? Además, dentro de nuestras propias prácticas está lo que llamamos la supervisión, ¿sí?, que es esa instancia en el que pienso con otro profesional que quizás tiene más experiencia, que quizás puede ayudarme porque estar fuera de ese, no está implicado en esa intervención, entonces puede ayudarme a pensar distinto, ¿sí? La supervisión es muy importante para que la práctica sea lo más objetiva posible también, ¿no? También para que me ayude a pensar qué me pasa a mí con esto que estoy viendo, que estoy viviendo, que estoy acompañando. Bien. Dicho todo esto y contextualizando cómo surge la praxis de la psicología social en Argentina, creo que más o menos les he dado un panorama. Vamos a lo que es Corrientes, ¿sí? ¿Qué pasa en Corrientes? 1999, recuerdan algunos los más grandecitos como yo, estamos en plena Plaza 25 de Mayo, con las carpas, inicia toda esta revolución o este estallido que increpa a la sociedad correntina porque no es una sociedad acostumbrada a este tipo de manifestaciones, ¿no? Incluso llama la atención que los primeros que se autoconvocan en la plaza son docentes de la Escuela Misericordia, ¿sí? Una ciudad altamente religiosa, católica, pero con un detalle que un monseñor en ese momento, Castaña, Domingo Salvador Castaña, muy abocado a lo social, ¿sí?, al derecho. Entonces, este grupo de docentes correntinas que se empiezan a autoconvocar, ayudado también porque ustedes saben que un estallido social no se provoca, ¿sí?, tampoco de una forma, cuando es autoconvocado, no hay dirigente político que pueda empujar esto de la forma en que ocurrió acá en Corrientes, por lo menos, vamos a hablar de este contexto conocido, ¿sí?, sino que distintos sectores de la sociedad, como esa olla a presión, van como soltando, qué lindo que quedó eso, ¿no? Van como ya esa presión no se puede sostener más y distintos sectores sociales se van manifestando. Se manifiestan los medios masivos de comunicación, se manifiestan los docentes, empieza a haber problemas con los transportistas, la sociedad en general no damos más con el SECACOR, los comercios no nos aceptan el SECACOR, así que todos nos quedamos con el SECACOR en el bolsillo sin saber qué hacer. Las obras sociales de la provincia no había prestación, o sea, había una realidad muy compleja. Bueno, esto termina todo en la plaza, ¿no es cierto?, con semanas y semanas de manifestaciones. Esto se replica en otras provincias, no solo ocurre en Corrientes, ¿no? Pero hablamos de nuestro contexto. En ese contexto surge la propuesta de que hay una nueva disciplina que tiene pocos años en Argentina y que a su vez puede llegar a dar una respuesta si instrumentamos a estos nuevos dirigentes, que también eso es un detalle importante. Corrientes está cansada de una dirigencia política que no cambia, que no escucha al pueblo, que ocurre siempre lo mismo, que a los ojos del pueblo hay una corrupción y un manoseo, ¿no es cierto? Hoy toma la voz, mañana dámela a mí. Entonces, este sector fuerte, además eclesial, que creo que es una de las cosas que hizo que perdure esto en el tiempo, ¿no?,
que fue, ustedes saben que la Iglesia Católica es un poder, ¿sí? O tiene un poder, y de ahí surge esta primera institución que brinda psicología social en Corrientes, ¿no? Ahí nomás seguidito le sigue esta segunda institución, que somos nosotros, el Instituto Nuevo Siglo, ¿sí? Pero ahí nomás, ¿y qué pasa? Se empieza a dictar esta carrera, ¿sí? Y muchos dirigentes también, políticos de distintos sectores, mucha gente que fue parte de este estallido social, que fue dirigente en este estallido social, se inscriben en la carrera. Motivados por toda la situación, motivados por la situación social vivida, ¿sí? Viendo la necesidad, siendo protagonistas de esa necesidad, se dan cuenta, antes incluso de la primer promoción de esta institución, ¿no? De la necesidad de la instrumentación legal para el ejercicio de la profesión. Porque también, obviamente, entre ellos había abogados que sabían que esto iba a ser necesario en algún momento. Surge entonces la ley provincial, trabajan para esto, ¿no es cierto? La ley provincial de ejercicio de la profesión, 6.141, con ella surge el Colegio de Operadores en Psicología Social, ¿sí? Bueno, es por eso que Corrientes tiene este encuadre legal en el que desde la deontología o desde la ética profesional nosotros podemos, ¿no?, contextualizar, encuadrar o operar, ¿sí?, desde las normas vigentes. ¿Cuál es la norma vigente? La ley. Primero quiero decir, yo no soy abogada, no soy experta en leyes, pero sí sé, como todos sabemos, que la ley es la palabra suprema. O sea, nadie, si vos tenés escrito algo en una ley, nadie te puede decir esto no es así. Ni siquiera el ministerio, ¿sí? Ni siquiera el gobernador, ¿sí? Porque la ley, cuando está escrita, ya, como se dice, es ley. Por ley, decían mis pacientes del salud mental. Bueno, entonces, vamos a la ley. ¿De qué habla esta ley de ejercicio de la profesión? Primero va a explicar el objeto, ¿sí? El objeto de la ley es encuadrar o aclarar cuál va a ser, ¿sí?, cuál van a ser las capacidades, ¿sí?, darle un contexto, ¿sí?, a la intervención del operador en psicología social, técnico en psicología social, o dice esta ley, ustedes la tienen ya en el cuadernillo, colgada en el Facebook, ¿no? Todas las profesiones afines, algo así dice, ¿no? Va a aclarar cuáles son los ámbitos de aplicación, quiero decir, como para globalizar esto, por decirlo de alguna forma, todos. Donde hay grupo humano, ahí nosotros estaremos, por ley, como les digo. ¿Cuáles son los derechos nuestros? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuáles son nuestras prohibiciones? ¿Quién es nuestra autoridad de aplicación? Se los digo ya, es el Ministerio de Salud, ¿sí?, de la provincia, nuestra autoridad de aplicación, o sea, nosotros somos agentes de salud o profesionales de la salud, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras incumbencias, nuestras competencias, nuestras capacidades? Habla del ejercicio de la actividad en cuanto a quiénes, o sea, lo que dice en el artículo 10 es que todo aquel que tenga todo lo dicho anteriormente puede realizar o ejercer la profesión. Habla de la habilitación, ¿sí? O sea, quién está habilitado a ejercer esta profesión. ¿Cuál es la incompetencia? Que en este caso van a ser
el no estar, por ejemplo, no tener asiento en esta provincia, ¿sí? Si yo quiero pedir una matrícula y vivo en Córdoba, no puedo pedir matrícula de Corrientes, ¿sí? Porque esto es específicamente para la provincia de Corrientes, todo el territorio provincial. Bueno, en el artículo 13 la matrícula y el 14 los requisitos, ¿sí? Es decir, que por ley, para operar como psicólogos sociales, como operadores en psicología social, como técnicos superiores en psicología social, en la provincia de Corrientes tenemos que tener matrícula. Todo aquel que no tiene matrícula y está operando como, o haciendo intervenciones como técnico superior en psicología social, ¿sí? Ojo, aquel que tiene matrícula y no está al día también está fuera del encuadre legal, ¿sí? Porque además el colegio tiene un estatuto propio, ¿no? También por personería jurídica, todo eso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro encuadre? ¿A dónde tenemos que ir cuando tenemos dudas? A la ley. Ahí nos sacamos todas las dudas deontológicas, ¿sí? ¿Cuál es mi derecho? ¿Cuál es mi obligación? ¿Qué no tengo que hacer? ¿A quién responde por mí? ¿Cuáles son mis incumbencias? ¿Cuáles son mis capacidades? Salgo de ahora, cuando ustedes, si Dios quiere y también su esfuerzo lo permita, se van a recibir y salgo, le digo por experiencia, salgo y no sé qué voy a hacer ahora, qué hago, dónde busco trabajo, cómo hago, no sé qué hacer, creo que no estoy preparado. Voy ahí a la ley, capacidades, ámbito. Hay una serie de una gran lista de verbos, ¿sí? No conjugados: diseñar, planificar, instrumentar, organizar, investigar. Todas esas cosas podemos hacer según la ley. Siempre el ámbito, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O el espacio va a ser grupal, nunca individual. No somos psicólogos clínicos, somos sociales, somos grupales. Y nos tenemos que sentir orgullosos porque nuestra profesión hoy día es una de las más necesitadas. Y no tenemos que esperar el reconocimiento de nadie. Nosotros tenemos que reconocernos. Si yo me reconozco a mí misma como técnica superior en psicología social, recibida en el Instituto Nuevo Siglo, que me ha instrumentado para ejercer la profesión, pero que además cuando salí, cuando me recibí, seguí trabajando, seguí estudiando, seguí formándome, seguí leyendo, ¿sí? A mí si alguien viene y me dice, ¿qué sos vos? Ah, ¿sabés cómo saco mi pecho? Yo soy técnica superior en psicología social. Puedo hacer esto. Tengo estas capacidades. Mi incumbencia es esta y mis competencias, ¿sabés cuáles son? Estas y estas. Se lo digo con orgullo, no me siento, ay no, ¿por qué no sabe quién soy? No tienen por qué saber los demás. Yo tengo que tener claro quién soy y qué tengo que hacer. Y mi praxis, mis intervenciones van a hablar después por mí. Después van a decir, ah, sí, había una chica que vino, que trabajó acá, que hizo tal y tal cosa. Sí, era psicóloga social, sí. Quizás confundan un poquito entre psicólogo, trabajador social, pero eso no nos tiene que interesar. Lo que nos tiene que interesar es que nosotros sepamos bien quiénes somos. Lo demás viene por añadidura, chicos. Bien. Fernando Fabris, que también es un autor que se los dejé, contemporáneo, es nuestro, lo vemos siempre, viene a nuestros congresos, ha estado también compartiendo con nosotros mucho sobre investigación, sobre los caminos de Pillón, ¿no? Dice que el problema ético, ¿sí?, y su relación con la práctica del oficio del psicólogo social significan el desarrollo de cierta actitud psicológica. Acuérdense de aquello que venimos hablando, la actitud y la aptitud psicológica, ¿sí?
Acuérdense que Pillon decía que ser psicólogo social es un oficio que se aprende, ¿sí? Y que se aprende siendo, ¿no? Y siendo no quiere decir solamente estudiando, sino estudiando, haciendo, leyendo, estudiando, conociendo, escuchando, ¿sí? Bien, que se concreta en el establecimiento de un vínculo operativo con los otros y sus tareas. Fíjense la importancia del concepto de Fernando. Entonces sigue diciendo, es sabido que el psicólogo social tiene por objetivo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia. Fíjense cuáles son, puede resumir en esto, ¿sí? El oficio nuestro, ¿no? Promoción, prevención, primero prevención, ¿sí? Y la asistencia. Cabe deducir entonces que todas las acciones que apunten en la dirección de estos objetivos van a ser éticas. ¿Estoy haciendo prevención? ¿Estoy promocionando la salud, la buena salud? ¿Estoy asistiendo a los grupos? ¿Los estoy acompañando? ¿Los estoy llevando al conocimiento del bien, de la verdad, de la salud? ¿Sí? De sus propias prácticas y pensamientos que puedan desarrollarse, que puedan evolucionar. Bien. Cabe deducir entonces que todas las acciones que apunten en la dirección de esos objetivos serán éticas, mientras que aquellas que lo contradigan serán consideradas acciones antiéticas. Antiético, ¿estoy siguiendo mi deseo o la necesidad del grupo? Para decirlo de otro modo, los trabajadores de la salud no podemos intervenir bajo ninguna circunstancia en la dirección de empeorar o dañar la salud de los seres humanos. Sepan que la psicología social, además de este contexto que estuvimos hablando, tiene por padre no a un psicólogo social, sino a un psiquiatra y psicoanalista. Entonces, todos estos contenidos que nosotros desarrollamos en toda la carrera tienen que ver con eso, y que fue un visionario, ¿sí?, que pudo abrirse a otros pensadores, Lewin, ¿sí?, Mead, Dussel, no sé, Sartre, ¿sí?, a otros pensadores que nos rompen el coco. Entonces, por eso la psicología social tiene un tecnicismo que le es muy propio, pero que también podemos intervenir a partir de estos conceptos claros, pero en una praxis altamente cotidiana, ¿sí? Porque estos conceptos los tenemos que saber nosotros. No es necesario que digamos, vos estás esquizoparanoide porque... No, o sea, esas cuestiones son para nuestro ecro, ¿sí? Para nuestro saber. A partir de ese saber, si nosotros estamos promocionando la salud, previniendo la enfermedad, asistiendo a la necesidad, vamos a estar haciendo las cosas bien, ¿sí? Bueno, y para terminar, les dejo este pensamiento de Bells, ¿sí? Que es grafólogo, nada que ver con nuestra disciplina, pero que es muy interesante, ¿sí? Y que habla justamente de esto de alcanzar el prestigio, ¿sí?, y la consideración de los demás, ¿sí?, pero sin perderse a uno mismo. Bueno, si quieres alcanzar el prestigio profesional y la consideración de los demás, obra de tal manera que no pierdas la estima en ti mismo. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el video de TEU.